Unos matones le rajan el vestido delante del instituto. Su patada voladora lo estampa contra una pared. Ariadna Nakamura había aprendido hacía mucho que el silencio era su escudo. A sus 17 años poseía esa presencia discreta que parecía hacerla invisible en los concurridos pasillos del Instituto Villanueva. Su figura menuda, apenas superando el 1,60 m, se movía por el instituto como una sombra, con el pelo oscuro siempre recogido en una sencilla coleta y jerseys anchos que ocultaban su complexión delgada. 3 meses desde que su familia se había mudado desde Tokio, y aún se sentía como una extraña navegando por territorio desconocido. La barrera del idioma se había disuelto casi por completo, pero la cultural permanecía tan sólida como el hormigón. Mientras otros estudiantes se reunían en grupos ruidosos, compartiendo chistes y planes para el fin de semana, Ariadna comía sola, completaba las tareas sin hablar y evitaba el contacto visual siempre que era posible. Había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Lo que ninguno de ellos sabía era que bajo esa ropa holgada se escondían músculos entrenados desde la infancia. Cada mañana a las 5, mientras sus compañeros dormían, Ariadna practicaba katas que su abuelo le había enseñado en el salón del pequeño piso. El karate Kyokushin fluía por sus venas como la sangre, cada técnica memorizada a través de incontables repeticiones. Su padre había sido campeón antes de que una lesión terminara con su carrera, y su abuelo, antes que él, había entrenado a luchadores en Okinawa. Pero aquí, en este instituto español, era solo la chica asiática callada que hablaba en voz baja y se mantenía al margen. «Solo tienes que superar el día», se recordaba cada mañana. «No llames la atención, no les des motivos». El acoso había empezado poco a poco. Comentarios susurrados sobre su acento cuando hablaba en clase. «Chinita», murmurado lo suficientemente alto para que lo oyera al pasar junto a ciertas taquillas. Libros accidentalmente tirados de sus manos en pasillos llenos de gente. Lo soportaba todo con la misma expresión serena que usaba durante la meditación, sin nunca tomar represalias, sin siquiera reconocer los ataques. El principal instigador era Borja Morales, un corpulento jugador de rugby de 1,80 m, cuya familia había dominado la jerarquía social de Villanueva durante generaciones. Su pelo rubio ceniza estaba siempre perfectamente peinado. Su chaqueta del equipo la llevaba como una armadura y sus crueles ojos azules parecían detectar la debilidad como los tiburones detectan la sangre. Sus aliados más cercanos eran Tomás Rodríguez, delgado y rápido con una sonrisa desagradable, y David Valdés, cuyo pelo pelirrojo coincidía con su temperamento explosivo. «Mira lo que se ha arrastrado fuera del cuenco de arroz», anunciaba Borja cada vez que Ariadna entraba en la cafetería. Su mesa estallaba en carcajadas mientras ella fingía no oír, buscando su lugar habitual cerca de las ventanas donde podía comer con relativa paz. Doña Elena, la vigilante del comedor sobrecargada de trabajo, siempre parecía estar mirando a otra parte cuando ocurrían estos incidentes. Los otros profesores eran ajenos o elegían la ignorancia en lugar de la intervención. Incluso los estudiantes que podrían haber hablado encontraban razones para mirar hacia otro lado. Ariadna lo entendía. Involucrarse significaba convertirse en un objetivo. Se había enfrentado a cosas peores en Tokio, donde su ascendencia mixta la hacía destacar entre sus compañeros de clase totalmente japoneses. Al menos aquí, se decía, el aislamiento se sentía temporal. El traslado laboral de su padre probablemente los movería de nuevo en 1 o 2 años. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. El gimnasio era su santuario durante las horas de comida, cuando la cafetería se volvía insoportable. La mayoría de los estudiantes evitaban el espacio vacío,
pero Ariadna encontraba la paz entre el equipo y el eco de sus pasos. Se sentaba en las gradas, terminando los deberes o simplemente respirando el olor familiar de las colchonetas deportivas que le recordaban al dojo de su abuelo. Fue allí, un martes de noviembre, cuando Borja y su pandilla la acorralaron por primera vez. Vaya, vaya, la chinita piensa que puede esconderse de nosotros. La voz de Borja rebotó en las paredes del gimnasio mientras se acercaba con Tomás y David flanqueándole. Llevamos buscándote por todas partes. Ariadna cerró su libro de texto lentamente, su ritmo cardíaco constante a pesar de la amenaza. Años de entrenamiento le habían enseñado a mantener la calma bajo presión. Evalúa la situación, busca salidas, mantente preparada. ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? Component placement, se burló Tomás, acercándose. ¿O solo hablas con galletas de la fortuna? David se rió, un sonido áspero que parecía demasiado fuerte en el espacio vacío. Tal vez esté rezando a su estatua de Buda o lo que sea. Tengo que ir a clase, dijo Ariadna en voz baja, levantándose y recogiendo sus libros. Su voz se mantuvo firme, sin delatar ninguno de los cálculos que corrían por su mente. 3 oponentes, todos más grandes, pero el espacio confinado limitaba su capacidad para rodearla por completo. La clase no empieza hasta dentro de 20 minutos, dijo Borja, bloqueando su camino hacia la salida. Queremos charlar un poco primero. ¿Sobre qué? Logueó, aunque ya sabía que esta conversación no tenía nada que ver con la comunicación y todo con el establecimiento de la dominación. Sobre respeto, dijo Borja, su sonrisa volviéndose depredadora. Mira, no apreciamos que los extranjeros vengan a nuestro instituto y actúen como si fueran los dueños del lugar. Yo no actúo como nada, respondió Ariadna. Solo quiero que me dejen en paz. Ese es el problema, intervino Tomás. Crees que eres demasiado buena para nosotros, caminando por ahí como una misteriosa princesa ninja. Ariadna casi sonrió ante eso. Si tan solo supieran lo cerca que estaban de la verdad. Mira, dijo, tratando de pasar por un lado de Borja. No quiero problemas. Borja la agarró del brazo, su agarre firme pero aún no doloroso. Nadie dijo que podías irte. Por un instante, Ariadna sintió la familiar oleada de adrenalina que precedía a la acción. Sus músculos se tensaron, listos para romper su agarre con una simple rotación de muñeca que lo dejaría jadeando en el suelo. Pero se obligó a relajarse. Todavía no, no a menos que no tengas otra opción. Por favor, suéltame, dijo en cambio. El agarre de Borja se tensó. Di, por favor, amo Borja. No. La única palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. David se crujió los nudillos mientras Tomás se movía para bloquear cualquier ruta de escape alternativa. El sonido de la puerta del gimnasio abriéndose la salvó de lo que hubiera pasado a continuación. ¿Qué está pasando aquí? La voz de don Alberto, el entrenador, cortó la tensión como una espada. Sabéis que no podéis estar aquí durante la hora de comer. Borja soltó el brazo de Ariadna inmediatamente, su expresión cambiando a una confusión inocente. Solo hablando con la chica nueva, don Alberto, haciéndola sentir bienvenida. La mirada sospechosa de don Alberto se movió entre ellos, pero Ariadna ya había aprendido que los adultos rara vez veían lo que no querían ver. Bueno, dadle la bienvenida en otro sitio. El gimnasio está prohibido. Mientras salían, Borja susurró lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Esto no ha terminado, chinita. Esa noche, Ariadna practicó hasta que sus músculos gritaron. En la intimidad del pequeño piso de su familia, se movió a través de las catas con precisión letal, imaginando cada bloqueo y golpe conectando con objetivos reales. Su abuelo siempre había dicho que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de luchar, sino en la sabiduría para saber cuándo la lucha es necesaria.
Todavía podía sentir el agarre de Borja en su brazo, la forma casual en que había asumido la propiedad de su espacio, su tiempo, su misma presencia. El recuerdo encendió algo peligroso en su pecho. Sus movimientos se volvieron más afilados, más agresivos, cada cata ejecutada con furia apenas contenida. Su madre observaba desde la puerta de la cocina, reconociendo los signos de agitación interna en la precisa violencia de su hija. Ariadna Chan llamó suavemente. «¿Está todo bien en el instituto?» «Bien, mamá», respondió Ariadna sin romper la forma, su puño cortando el aire donde estarían las costillas de un oponente imaginario. «Solo manteniéndome en práctica». Pero no estaba bien, y ambas lo sabían. Su madre había visto esos mismos movimientos en el entrenamiento de su marido cuando se preparaba para competiciones que importaban. Esto no era práctica, esto era preparación para la guerra. «¿Cuándo llegará ese momento?», se preguntó, con el sudor goteando sobre la alfombra desgastada. En lo profundo de su corazón sospechaba que sería pronto. El acoso se intensificó gradualmente durante las semanas siguientes. Borja y sus amigos parecían tomar su silencio como una invitación en lugar de un elemento disuasorio. Comenzaron a sincronizar sus movimientos con los de ella, apareciendo donde quiera que intentara encontrar la soledad. La biblioteca se convirtió en territorio hostil cuando comenzaron a mantener conversaciones ruidosas y burlonas sobre los inmigrantes que se apoderan de todo. Los pasillos se convirtieron en campos de minas donde nunca sabía cuándo alguien la empujaría contra una taquilla. Lo peor era lo invisible que parecía todo para los demás. Los profesores miraban a través del sutil tormento que ocurría ante sus narices. Otros estudiantes desarrollaron ceguera selectiva cada vez que la pandilla de Borja atacaba. La conspiración de ignorancia voluntaria se sentía más sofocante que el acoso real. «Solo ignóralos», le aconsejó su madre cuando Ariadna finalmente mencionó tener algunas dificultades sociales en el instituto. «Demuéstrales que eres mejor que su comportamiento». Su padre, cuidando su rodilla perpetuamente dolorida, fue más directo. «¿Quieres que vaya al instituto, que hable con el director?» «No, papá, puedo manejarlo». Y creía que podía. Años de entrenamiento la habían preparado para cosas mucho peores que la crueldad adolescente. Pero a medida que noviembre se convirtió en diciembre, los incidentes se volvieron más audaces, más públicos, más humillantes. El punto de ruptura llegó un viernes antes de las vacaciones de invierno. Ariadna había llevado su vestido favorito al instituto ese día, una sencilla pieza de algodón azul que su abuela le había enviado desde Japón. Era uno de los pocos artículos que la hacían sentir conectada a casa, y estaba deseando llevarlo a la pequeña fiesta de Navidad a la que su única amiga, Sara, la había invitado. Caminaba hacia su última clase cuando Borja se interpuso directamente en su camino. «Vaya, mira esto», anunció en voz alta, llamando la atención de docenas de estudiantes cercanos. «La princesa Asia ha decidido arreglarse para nosotros». Una multitud comenzó a reunirse, sintiendo el drama. Ariadna intentó rodearlo, pero Tomás y David aparecieron, completando el muro humano que la atrapó en la intersección del pasillo. «Es un vestido bonito», continuó Borja, su voz resonando claramente en el repentino silencio. «Lástima que te haga parecer una geisha que se ha perdido». La risa se extendió por la multitud. Ariadna sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo su expresión neutral. «Aléjate, encuentra otra ruta, no te involucres». «¿A dónde vas, cielo?», Zrenia preguntó Borja mientras se daba la vuelta. «Apenas estamos empezando». «Déjame en paz», dijo en voz baja, pero sus palabras se perdieron en el creciente ruido de los espectadores entretenidos. «¿Qué dijiste?». Borja se llevó la mano a la oreja dramáticamente. «Lo siento, no hablo chino». «Dijo que la dejéis en paz».
La voz de Sara cortó a través de la multitud. El corazón de Ariadna se hundió cuando su única amiga se abrió paso, tratando de ayudar. «Vamos, Borja, solo déjala ir a clase». «Oh, mira», se burló Tomás, «la geisha tiene una salvadora blanca». «Retrocede, Sara», añadió David. «Esto no te concierne». «El acoso concierne a todos», respondió Sara, aunque Ariadna pudo oír el temblor en su voz. Los ojos de Borja se iluminaron con una inspiración maliciosa. «¿Sabes qué? Tienes razón. Esto concierne a todos». Elevó su voz para dirigirse a todo el pasillo. Todo el mundo debería ver lo que les pasa a las personas que piensan que son demasiado buenas para la hospitalidad española. Antes de que Ariadna pudiera reaccionar, Borja se estiró y agarró el escote de su vestido. Con un movimiento violento, tiró hacia abajo, rasgando la delicada tela desde el cuello hasta el dobladillo. El sonido del algodón rasgándose pareció resonar para siempre en el repentino silencio. Ariadna se quedó helada, con el vestido colgando en jirones, su enagua blanca visible para docenas de ojos que la miraban fijamente. La cuidadosa compostura que había mantenido durante meses se resquebrajó como hielo bajo presión. La humillación ardió en su pecho cuando aparecieron teléfonos, grabando su exposición para la inmortalidad digital. Esto es lo que se siente la impotencia, se dio cuenta con claridad cristalina. Esto es lo que sucede cuando dejas que otros definan tus límites. «Ups», dijo Borja con fingida preocupación. «Parece que tu ropa extranjera barata no puede soportar la fuerza española». Algo fundamental cambió dentro del pecho de Ariadna. La parte de ella que había aconsejado paciencia y paz, de repente se quedó en silencio, reemplazada por una voz que sonaba exactamente como la de su abuelo. «Algunas batallas te eligen, Ariadna Chan. Cuando lo hagan, debes estar preparada». Miró a Borja y por primera vez desde que llegó al Instituto Villanueva, se encontró con su mirada directamente. Lo que vio allí hizo que su sonrisa de satisfacción vacilara ligeramente. «Acabas de cometer un error muy grande», dijo, su voz resonando claramente en el silencio. Borja se recuperó rápidamente, inflando el pecho. «¿Oh, sí? ¿Qué vas a hacer al respecto, Chi?» Nunca terminó la palabra. Ariadna se movió como un rayo hecho forma. Su pie derecho se elevó en una perfecta Mawashi Heri, conectando con el plexo solar de Borja con precisión quirúrgica. La patada lo levantó completamente del suelo, enviándolo volando hacia atrás contra las taquillas de metal con un estruendo que sacudió todo el pasillo. El sonido de su cuerpo golpeando el acero fue seguido por un silencio perfecto. Borja se desplomó en el suelo, jadeando por un aliento que no llegaba, su cara tomando un tono púrpura alarmante. Sus amigos se quedaron mirando en estado de shock cómo esta pequeña chica que nunca había levantado la voz, de repente se erguía como una diosa guerrera en medio de su territorio conquistado. «Dios mío», susurró alguien. Tomás fue el primero en recuperarse, abalanzándose hacia adelante con los puños levantados. Ariadna esquivó su salvaje golpe con fluida gracia, agarró su brazo extendido y usó su propio impulso para enviarlo de bruces contra las mismas taquillas que acababan de conocer a Borja. El metálico clang de su impacto fue seguido por el sonido inconfundible de su nariz rompiéndose. David, al ver a sus dos amigos desplomados en el suelo, retrocedió rápidamente. «Madre mía, ¿qué demonios eres?». Ariadna no respondió. Simplemente se agachó y recogió los pedazos rotos de su vestido, sosteniéndolos contra su pecho mientras mantenía el contacto visual con cada persona en el pasillo. Su respiración estaba perfectamente controlada, su postura relajada pero lista. Parecía alguien que podría acabar con mundos sin sudar. «Soy alguien que intentó muy duro evitar este momento», dijo finalmente, su voz llegando a cada rincón del pasillo. «Soy alguien que creía que alejarse era fortaleza,
que el silencio era sabiduría, que la paz siempre era posible. Miró a Borja, que todavía luchaba por respirar normalmente. Estaba equivocada. La multitud se separó ante ella como el mar rojo, mientras caminaba hacia el baño más cercano. Detrás de ella, Borja finalmente logró exhalar algo que podría haber sido una disculpa, pero ella no se dio la vuelta. «Que recuerden esto», pensó mientras empujaba la puerta del baño. «Que todos recuerden lo que sucede cuando las personas pacíficas alcanzan su límite». Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Para cuando Ariadna salió del baño con su ropa de gimnasia, el director estaba esperando con 2 guardias de seguridad y un Borja Morales de aspecto muy pálido. Sus amigos habían sido llevados a la enfermería, Tomás por su nariz rota, David por lo que parecía ser un ataque de pánico. «Señorita Nakamura», dijo el director con cuidado, «necesitamos hablar». La conversación en su despacho fue surrealista. Borja, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto, murmuró a través de una explicación que lo pintaba como la víctima de un ataque no provocado. Su versión de los hechos omitió convenientemente el vestido roto, los meses de acoso o cualquier contexto que pudiera explicar sus acciones. «¿Es esto cierto?», preguntó el director a Ariadna. «¿Agredió al señor Morales sin provocación?». Ariadna consideró sus opciones. Podía mentir, minimizar, explicar. Podía tratar de hacer que los adultos entendieran lo que habían estado ignorando voluntariamente durante meses. O podía simplemente asumir el momento por completo. «Sí», dijo con calma. «Lo hice». El director parpadeó, claramente esperando negaciones o excusas. «¿Puede explicar por qué?». «Destruyó mi vestido frente a todo el instituto. Él y sus amigos me han estado atormentando durante meses, mientras profesores y estudiantes observaban y no hacían nada. Hoy decidí que había terminado de ser su víctima». «Eso no justifica la violencia», comenzó el director. «¿No?». Swing interrumpió a Ariadna, su voz aún perfectamente calmada. «¿En qué momento se justifica defenderse? Después del insulto número 100, después de la agresión física, después de la humillación pública. Siento curiosidad por saber dónde traza esa línea, señor». El director parecía incómodo. Borja se movió en su silla, haciendo una mueca por sus costillas magulladas. «Hay canales adecuados», dijo el director débilmente. «¿Qué canales?», Zrenia preguntó a Ariadna. «Los profesores que miraban hacia otro lado, los vigilantes del comedor que siempre estaban distraídos, los administradores que estaban demasiado ocupados para notar meses de acoso sistemático. Esos canales». El director no tenía una buena respuesta. La conversación terminó con todas las partes recibiendo la misma suspensión. 3 días por pelear en la propiedad del instituto. Los padres de Borja, pilares de la comunidad, estaban indignados de que su hijo fuera castigado por ser brutalmente atacado por una estudiante extranjera. Los padres de Ariadna, después de escuchar la historia completa, apoyaron silenciosamente a su hija mientras expresaban públicamente la preocupación apropiada por todos los involucrados. Los verdaderos cambios comenzaron cuando se reanudaron las clases. Ariadna regresó al instituto para encontrarse transformada de un objetivo invisible a una fuerza visible. Los estudiantes se apartaban en los pasillos, pero ahora era por respeto en lugar de indiferencia. Las conversaciones susurradas seguían sus movimientos, pero el tono había cambiado por completo. ¿Viste lo que le hizo a Borja Morales? Una patada y estaba acabado. Se mueve como si estuviera en una película. Escuché que ha estado entrenando desde que era pequeña. La nariz de Tomás nunca volverá a verse bien. El propio Borja se había convertido en una advertencia.
El bravucón fanfarrón que había aterrorizado a los estudiantes más jóvenes era ahora el hazmerreír que fue demolido por una chica de la mitad de su tamaño. Sus amigos le dieron un amplio margen, no queriendo ser asociados con una derrota tan espectacular. Su novia lo dejó, citando la vergüenza como la razón. El cambio más significativo fue en cómo los demás se comportaban alrededor de Ariadna. Los estudiantes que habían observado su tormento durante meses sin intervención, de repente parecieron recordar sus voces. «Lo siento», dijo Sara durante el almuerzo ese primer día de regreso. «Debería haber hablado antes, mucho antes. Todos deberíamos haberlo hecho», añadió Marcos Chen, un chico callado que había presenciado muchos de los incidentes. «Lo que hicimos estuvo mal. Lo que no hicimos fue peor». Incluso algunos profesores parecían considerar a Ariadna de manera diferente. Don Ricardo, su profesor de historia, la detuvo después de clase. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Vi lo que estaba sucediendo y me convencí de que no era asunto mío. Eso fue cobardía por mi parte». «Está bien», respondió Ariadna, aunque ambos sabían que no lo estaba. «No, no lo está. Pero gracias por manejarlo tú misma cuando los adultos en tu vida te fallaron». La transformación más extraña fue en el propio Borja Morales. La nariz rota se había curado, pero algo más profundo permanecía dañado. Ya no se pavoneaba por los pasillos como un héroe conquistador. Su crueldad hacia otros estudiantes simplemente cesó, como si su patada hubiera sacado al bravucón de él. 2 semanas después del incidente, se acercó a su taquilla. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Ariadna cerró su taquilla y se giró para enfrentarlo, notando cómo inconscientemente daba un paso hacia atrás. «Vale», quería decir. Luchó con palabras que nunca habían sido parte de su vocabulario. «Lo siento». Por todo. El vestido, los comentarios, todo. Estaba equivocado. Ariadna estudió su rostro, buscando signos de engaño o agenda oculta. Encontró solo un remordimiento genuino y algo que podría haber sido miedo. «¿Por qué?», preguntó. «Porque tenías razón. Sobre lo que dijiste en el despacho del director, debería haber habido una línea, y la crucé hace mucho tiempo. Yo solo nunca pensé en cómo se sentía desde tu lado». «¿Y ahora sí?». Borja asintió, su confianza anterior completamente ausente. «Sigo pensando en lo asustada que debiste estar, lo sola que te sentiste. Hice que alguien se sintiera así a propósito, y eso es...». Luchó por la palabra. «Eso es maldad». Ariadna sintió que algo se aflojaba en su pecho, no exactamente perdón, sino la ausencia de ira activa. «Gracias por decir eso», dijo finalmente. «No deshace lo que pasó, pero importa que lo entiendas». «Sé que no merezco el perdón», continuó Borja, «pero quiero que sepas que nunca volveré a hacer algo así, ni a ti ni a nadie más». Mientras se alejaba, Ariadna se dio cuenta de que su abuelo había tenido razón sobre algo más que solo pelear. La verdadera fuerza no era solo saber cuándo actuar, era saber cuándo mostrar misericordia a los enemigos derrotados. El resto del año escolar transcurrió tranquilamente. La reputación de Ariadna como alguien con quien no se debía jugar se extendió por todo el Instituto Villanueva, pero lo más importante es que había encontrado su voz. Habló en las clases, se unió al Club de Conciencia Cultural del instituto e incluso convenció a la administración para que implementara un programa antiacoso más efectivo. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a ella, no solo aquellos que buscaban protección, sino aquellos que reconocían en ella el tipo de fuerza silenciosa que deseaban desarrollar ellos mismos. Comenzó un club informal de artes marciales que se reunía después de la escuela, enseñando defensa personal básica a cualquiera que quisiera aprender.
El objetivo no es lastimar a la gente, les decía a sus estudiantes. El objetivo es ser tan claramente capaz de protegerte que nadie ponga a prueba esa capacidad. Su estudiante favorito era un pequeño alumno de primero llamado Kevin, que le recordaba a sí misma solo unos meses antes. Tímido, estudioso y frecuentemente atacado por estudiantes mayores, se había unido a su club por desesperación. «No quiero lastimar a nadie», le confió después de su primera lección. «Solo quiero que me dejen en paz». «Eso es exactamente correcto», respondió Ariadna. «La violencia siempre debe ser la última opción, pero a veces la gente no te dará otra opción. Cuando llegue ese momento, necesitas estar preparado». En el último día de clases, Ariadna encontró una nota en su taquilla. Era de Sara, que se había convertido en una verdadera amiga durante los últimos meses. «Gracias por mostrarnos a todos cómo es el verdadero coraje. No el tipo falso que viene de lastimar a personas más débiles que tú, sino el tipo real que viene de levantarse cuando más importa. Cambiaste todo aquí, y espero que lo sepas». Ariadna sonrió, doblando la nota cuidadosamente. De hecho, había cambiado todo, no solo en el Instituto Villanueva, sino dentro de sí misma. La chica callada que había llegado en septiembre se había ido, reemplazada por alguien que entendía que la paz no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Su abuelo habría estado orgulloso, había aprendido que los verdaderos guerreros no luchan porque aman la violencia, sino porque aman algo lo suficiente como para protegerlo. A veces ese algo son los demás, a veces es simplemente su propia dignidad. Mientras salía del Instituto Villanueva por última vez, Ariadna se comportaba de manera diferente. Su postura era más recta, su mirada más directa, su presencia más sustancial. Ya no era invisible, ya no era un objetivo, ya no tenía miedo. Era Ariadna Nakamura, y había aprendido que las personas más fuertes a menudo son aquellas que eligen no usar su fuerza, hasta el momento en que absolutamente deben hacerlo. El vestido roto no se podía reparar, pero lo que representaba se había reconstruido más fuerte que nunca. A veces, las batallas más importantes son las que enseñan a todos los que observan que hay consecuencias por la crueldad, que las víctimas pueden convertirse en vencedores y que las personas calladas nunca deben confundirse con personas impotentes. Borja Morales aprendió esa lección por las malas. También lo hicieron todos los demás en el Instituto Villanueva, que habían elegido mirar hacia otro lado cuando mirar era lo que más se necesitaba. Pero lo más importante es que Ariadna aprendió que había sido lo suficientemente fuerte todo el tiempo. Solo necesitaba encontrar el momento en que ser fuerte importaba más que mantenerse a salvo.